Hola, amigas, amigos, mi nombre es Pablo Ponce, soy dirigente de los asistentes de educación de Arica, AFE Arica, y quisiera hablarles por dos puntos fundamentales que han sucedido esta semana y hoy. Eh, Durante la semana los chilenos y chilenas fuimos testigos que la Cámara de Diputados se aprobó el tercer retiro del 10%. Prosigue su proceso legislativo en el Senado y hoy ya vuelve a la Cámara de Diputados y donde se aprueba por amplia mayoría, por más de 117 votos de los diputados y diputadas, el tercer retiro. Pero bien, el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, ha decidido llevar estos requerimientos al Tribunal Constitucional. En el primer retiro no lo hizo, no fue al Tribunal Constitucional. El segundo retiro, en el segundo proyecto sí lo hizo y ahí el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Bueno, estamos en el tercer retiro. Quiero decirle que al presidente Piñera hay millones de chilenas y chilenos que han perdido sus fuentes laborales, se han enfermado, contagiado y se han visto en la contradicción de sobrevivir, de salir a trabajar versus contagiarse. Y muchos de ellos y ellas se han contagiado, muchos de ellos y ellas han perdido su vida. Es por esto que es fundamental el tercer retiro para los chilenos y chilenas. Hemos visto el fin de semana pasado que los proyectos, que las medidas que ha establecido el gobierno, como el bono de clase media o lo IFE, no son suficientes y no han llegado a la gran mayoría que necesita, ¿no? Es por eso que desde este rincón del país, desde Arica, le decimos al presidente Piñera, tiene hasta el martes para poder retirar los requerimientos del Tribunal Constitucional. Este retiro del 10% de la AFP va a garantizar que millones y millones de chilenos y chilenas puedan sobrevivir, puedan pagar sus deudas, puedan comprar alimentos. Hoy los asistentes de educación, en su gran mayoría, al igual que los otros trabajadores de la educación, no hemos perdido nuestras fuentes laborales, pero sí se han crecido el costo de la vida, ¿no? La luz, el agua, el gas, los alimentos. Muchos de mis compañeros y compañeras han tenido que comprarse sus propios aparatos para poder hacer teletrabajo desde sus casas y poderse conectar con los alumnos. Como trabajadores de la educación, hemos sido testigos que nuestros alumnos han tenido que ser la fuente económica de sus hogares, porque sus padres y sus madres han perdido los empleos. Es por eso que ellos se han transformado, los jefes de hogares han llevado el recurso económico hacia sus casas, ¿no? Presidente, no le dé la espalda a su pueblo. Su pueblo hoy necesita más que nunca este retiro del 10%. Cuando usted dice tenemos que cumplir la tarea encomendada de resguardar la Constitución, le recuerdo que en el primer retiro no lo hizo y no llevó los requerimientos al Tribunal Constitucional. Un segundo punto que quiero hablarle: hoy viernes 23 de abril vino el ministro de Educación a nuestra ciudad y visitó distintos establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados. Este ministro, esta autoridad de gobierno, no avisó a los establecimientos educacionales solamente media hora antes. Es decir, la comunidad educativa no tenía idea que iba a recibir una visita. Es por eso nuestro repudio, donde el ministro de Educación entra por las sombras, entra y sale por la sombra de los establecimientos educacionales. No sé qué tiene que ocultar. Hoy hace un llamado a que tenemos que volver a clases en forma insistente. Yo le digo, señor ministro, las condiciones de nuestros establecimientos educacionales no son las mejores. Hay en escuelas públicas que faltan elementos de seguridad, alcohol gel y otros tipos de elementos, ¿no? Donde solamente se colocan cuando van las autoridades sanitarias y después que se retiran ellas, se sacan
de los distintos dispensadores o de los servicios higiénicos que ocupan los alumnos. Muchos de los asistentes de la educación tienen que cumplir su jornada completa, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no tienen dónde realizar su colación. No tienen un espacio físico para poder almorzar. Usted sabe que cuando un trabajador tiene más de 9 horas laborales, tiene derecho a su media hora o 45 minutos de colación. Y eso lo establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación y lo establece el Código del Trabajo. Y con estas condiciones no se pueden hacer. Usted mismo sabe que en los restaurantes hay un aforo que tiene que cumplirse, ¿no? Y aquí no se está cumpliendo en diversos establecimientos educacionales, que vuelvo a repetir, de 8 a 9 trabajan los asistentes de la educación y no pueden realizar como corresponde su hora de colación. Además, el día miércoles recién pasado sostuvimos una reunión con el encargado de división de educación del Ministerio de Educación, Raimundo Larraín, donde diversos dirigentes de todo el país, locales, de diversas comunas, le dijimos que los protocolos sanitarios no se respetan en los establecimientos educacionales y quedan a libre criterio o descriterio de los directores de cada establecimiento. Hay que reconocer que hay directores que tienen criterio y saben cómo estar trabajando en la pandemia. Y hay otros directores o directoras que no tienen el mismo criterio y exponen a sus trabajadores, a su propia comunidad educativa. Por eso, esta fase 2, donde la autoridad sanitaria dice que a partir de la fase 2 los establecimientos educacionales pueden realizar clases en forma presenciales, nos parece algo bien descabellado, ¿no? Recordar que la fase 2 durante el año pasado no era así. Y también dice como una gran noticia que los asistentes de educación, los profesores, lo hemos vacunado en un gran porcentaje. Recordarle que al ministro que la vacuna solo prevé que no los enfermemos en forma grave, que no vayamos a dar al hospital, que no los entubemos o que no perdamos la vida. De contagiarnos, nos podemos contagiar los que tenemos las 2 dosis. Por eso, señor ministro, ¿no nos parece que hoy haya venido a Arica, en las sombras, a visitar los establecimientos educacionales? Y por último, decirle al señor presidente de la República, no le dé la espalda a su pueblo. Hoy más que nunca, los chilenos y las chilenas necesitan el 10% de las AFP y retire, por favor, los requerimientos del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.